Hablemos de salud. Hablemos de salud. Hablemos de salud. Hablemos de salud. Hola, cordial saludo para toda nuestra audiencia de Dominicano TV. Esto es Hablemos de Salud. Cada semana un programa referente a los temas de prevención, de promoción de la salud. Y en esta oportunidad es para hablar de la salud mental. Y está con nosotros Estefanía Agudelo Tavares. Ella es la psicóloga del Hospital San Rafael de Santo Domingo. Estefanía, ¿qué tal y bienvenida? ¿Qué tal, Albert y todos los televidentes? Muchas gracias por la invitación. Hoy un tema muy importante, vamos a tocar el tema de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, que a veces pensamos que únicamente es una problemática de los jóvenes. Y que es una realidad que no está muy lejos de nosotros. Se ve mucho en nuestras familias y pues como lo acabas de decir, no está solamente en los jóvenes. Tanto a veces tristemente vemos de niños hasta adultos que ya están cayendo en el consumo de ciertas sustancias. Así es. Pero ¿qué entendemos, Estefanía, acerca de sustancias? ¿Qué son las sustancias psicoactivas? Bueno, la sustancia psicoactiva es toda aquella sustancia que cuando la introduzco en mi organismo, ya sea fumada, inhalada, ingerida, pues altera mi sistema nervioso central. ¿Y qué hace esto? Entonces altera todas estas funciones de la conciencia, que son el pensamiento, que son entonces el estado de ánimo, y por eso es que es un problema de salud pública, ¿sí? Miremos que hay diferentes tipos de sustancias psicoactivas y eso no lo conocemos en muchas ocasiones. Por ejemplo, están las sustancias depresoras, ¿sí? Esas que me dan sueño, que me dan tristeza, y entre esas está el alcohol, pero que por ejemplo el alcohol es una de las sustancias psicoactivas que como son legales entonces no se considera una sustancia psicoactiva o la toleramos mucho en nuestro medio. Y que encontramos también muchos medios, entre ellos estrategias de los que manejan estas sustancias, de llevarlas a través de gomitas, de dulces, y hemos encontrado casos en nuestro país donde en los caramelos le están vendiendo las sustancias, entonces estamos viendo como que se facilita mucho ahorita el consumo de sustancias. Muy bien, esas que comentas son los estimulantes, porque hay tres tipos de sustancias psicoactivas. Entonces, como les decía, las depresoras, donde está el alcohol, los opiáceos, los tranquilizantes, y cuando nos volvemos también adictos a un tranquilizante que me envió el psiquiatra, también es una adicción a ese consumo de sustancias. Están las estimulantes, que están la cocaína, la cafeína, todos estos energizantes que a veces consumimos, y son estimulantes, o sea, que me ayudan a estar despierto, que me ayudan a estar alerta, que me quitan el sueño. Y están los alucinógenos, que es donde veo los sonidos y escucho los colores, ¿cierto? Entonces ahí están los hongos, el LSD, que lo conocemos como el papelito, están la mescalina, el yagé, ¿cierto? Todas estas sustancias que me hacen alucinar. Pero que encontramos con cierta frecuencia, por ejemplo, cannabis, cocaína, que es como nuestro entorno más, pero hay una cantidad que acabas de mencionar, como los honguitos también. Mira que el cannabis, por ejemplo, depende de la mezcla, puede ser o depresora o puede ser estimulante, mientras que los hongos siempre van a ser alucinógenos, ¿cierto? Pero en esa parte también tenemos cuidado, Estefanía, porque hablamos del cannabis como alucinógeno, pero hay que tener en cuenta también que este es un producto que se ha ido considerando en nuestro país como de tratamiento médico para ciertos dolores y afecciones en la salud. Ya la parte médica lo ha ido como incluyendo, pero con una forma como muy meticulosa, porque es de irle trabajando. Claro que sí, es el proceso que se le debía hacer a esta sustancia para disminuir la sustancia que es adictiva, ¿cierto? Porque el cannabis, claro que sí, tiene muchos beneficios, pero hay que saberlo también procesar, manejar. Por eso, por ahora, digamos que están también en esta investigación, y que en muchos países de hecho ya es legal, y hay tiendas legales para esta venta. Bueno, ya vimos los tres tipos de sustancias psicoactivas, pero hay que ver entonces los tipos de consumo, porque por aquí es donde inician la mayoría de personas. Sí, por ejemplo, el primero es el consumo experimental, que es por el que pasa toda persona que ya en este momento tiene una adicción al consumo, y es ese consumo que lo hago por saber cómo es, por saber qué produce, por saber qué se siente, ¿sí? Entonces ese es el primero, y muchas personas no se quedan ahí, ¿cierto? Pero muchas siguen consumiendo. Entonces el segundo consumo es el
uso socio-recreativo, entonces solamente lo hago para ir a una fiesta, para estar con mis amigos, para pasar un rato agradable. Entonces es un poco más constante, ¿cierto? Ya no lo hice una vez al año, ya lo estoy haciendo cada mes, cada 2 meses. Seguidamente sigue el consumo circunstancial o situacional, entonces de vez en cuando lo hago, ya no necesito estar con mis amigos para hacerlo, ya lo hago en mi casa un poco, ya mientras esté solo, mientras me voy a caminar. En el anterior hay que tener en cuenta que cuando lo usamos para el socio-recreativo, por ejemplo, me contaba un paciente, yo empecé a consumirlo porque yo era muy tímido. Entonces, para tener una relación sexual o para salir con una mujer o para entablar una conversación con alguien, tenía que consumir, ¿sí? Y ahí vemos las consecuencias, que este paciente de hecho tenía una disfunción eréctil y se venía debido a esto mismo, ya no podía tener una relación sexual sin que se drogara. El cuarto consumo es el consumo intenso, que aquí entonces ya como mínimo lo necesito una vez al día. Es muy preocupante porque hay pacientes que llegan a consulta y dicen es que yo puedo, yo no soy adicto, yo soy capaz sin la sustancia, pero sí tengo que fumar por la mañana porque si no, no puedo ir al baño, porque si no, no puedo desayunar, porque si no, no me entra esa comidita. Entonces, ahí vemos que ya es necesario, ¿cierto? Que ya es intenso. Y el último consumo, que es el consumo compulsivo, es más preocupante. Aquí ya hay dependencia, ¿sí? Y aquí ya se vive el síndrome de la abstinencia. ¿Cuál es el síndrome de la abstinencia? Ese síndrome en el que cuando yo ya no consumo empieza una serie de síntomas, que esto depende también de la sustancia a la que yo estoy acostumbrado a consumir, pero que normalmente es de mareos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, y que definitivamente ya la persona tristemente en este tipo de consumo es en el que buscan ayuda. Y hay que tener en cuenta que hay que buscar mucho antes la ayuda, porque va a ser mucho más difícil cuando llegamos al consumo intenso. Encontramos aquí diferentes tipos o circunstancias para el consumo de drogas, como las justificaciones que estaríamos dando, ¿cierto? Algunos testimonios difieren y dicen que la droga en sí o que ciertas sustancias no son tan malas, o que, como dicen por ahí, bueno, un dicho muy popular, bueno es culantro, pero no tanto, ¿cierto? Pero entonces en las drogas podría pasar lo mismo. Encontramos que tienen propiedades benéficas para la salud, pero ¿qué es lo que hace que sea de algún modo nociva o que genera dependencia en nosotros? Es la repetición, lo que llamamos consumo. Lo que pasa es que nosotros tenemos una sustancia en nuestro cerebro que se llama dopamina, ¿cierto? Esta es la que genera placer. Se activa. Cuando yo estoy con una persona y me genera placer estar con esa persona, la dopamina se dispara. Lo mismo cuando yo estoy pegada del celular y veo memes y me muero de risa todo el día, entonces se activa mi dopamina. Entonces, claro, me quiero quedar pegada al celular más tiempo. Y lo mismo pasa con el consumo de sustancias psicoactivas, que es yo la consumí y pasé un rato agradable, entonces lo voy a seguir haciendo porque esa dopamina lo llama, ¿cierto? Entonces por eso la dopamina es uno de los neurotransmisores de nuestro cerebro que son el responsable, ¿cierto? de esas adicciones, de todas las adicciones. Siempre la dopamina es la que se activa. Entonces las compras compulsivas, también la ludopatía, ¿sí? Por eso es muy importante activar la dopamina con otras cosas. Como el ejercicio, de pronto algunos hobbies o actividades que de pronto te despierten, como el intelecto, la emoción de crear, de innovar, de hacer algo diferente. Exactamente. Por ejemplo, el crearse un proyecto de vida, ¿sí? ¿Qué activa la dopamina? Usted proponerse unas metas, escribirlas, irlas tachando, porque no hay nada que active más la dopamina que usted ir digamos, logrando esos objetivos que usted se plantea. La satisfacción de haber logrado. Usted decía algo muy importante ahora, y es el ejercicio. Claro que sí, hacer ejercicio, hacer actividad física, sudar, eso me activa la dopamina. Entonces es muy importante que cambiemos de pronto las actividades, porque miremos que logramos el mismo objetivo, que es subir la dopamina, pero que, como decía usted ahorita, todo en exceso es malo. Podemos quedarnos, digamos, llegar a un consumo obsesivo,
¿cierto? Llegar a un consumo compulsivo, como lo decíamos ahora, hay muchos que no llegan hasta allá, hay muchos que están en el consumo simplemente situacional, de vez en cuando, pero eso no le pasa a todos. ¿Cómo sé que no me puede pasar a mí? No lo sabemos porque todos venimos con unos genes predispuestos a muchas cosas, ¿cierto? Si mi abuela tiene Alzheimer, muy posiblemente yo pueda tener Alzheimer. Si en mi casa, de hecho, hubo un suicidio, muy posiblemente también este es un factor de riesgo para tener estos comportamientos suicidas. Y lo mismo pasa entonces en el consumo. Si alguien en casa consume, muy probablemente también yo tenga esa adherencia al consumo más fácilmente que otras personas. Mira, hasta este punto llevamos lo que son las sustancias psicoactivas por ese lado y también algunas de las justificaciones que estaríamos dando para llevar un consumo, ¿cierto? Pero ahora vamos a hablar de cuáles son las consecuencias graves y muchas veces hasta nefastas del consumo de sustancias en la familia, en la sociedad. Bueno, Albert, claro que sí, las consecuencias y sobre todo cuando pasamos el consumo, el tipo de consumo, porque como digo, si es experimental, si es situacional, no tiene que haber tantas consecuencias, pero que si ya es intenso, que si ya es compulsivo, pues hay muchas situaciones, porque por ejemplo lo que vemos en las consultas, lo que vemos de hecho en casos que toca cambiar, ¿cierto? Toca remitir a la comisaría de familia o a la fiscalía, es: ve, mi hijo ya está robando para poder conseguir su sustancia psicoactiva. Mi hijo dejó de estudiar, le dejó de importar su estudio. Mi hijo ya no se la lleva tan bien con las personas, ha perdido mucho esas relaciones interpersonales, ya no es tan amable y tan activo. Sí, mi hijo ya no tiene un proyecto de vida, ya no tiene una meta a futuro. Pero antes de hablar de estas consecuencias, me gustaría mucho tocar el tema de los factores de riesgo, porque hay muchos factores de riesgo que ahora les contaba respecto a que muchos estamos más predispuestos a consumir. No, y que entra también los factores que podríamos decir que lo inciden, de pronto un entorno de amigos, de familia. Muy bien, Albert. Entonces, por ejemplo, están los factores de riesgo a nivel educativo, ¿cierto? Entonces, que hagan falta proyectos, los proyectos tan significativos de este tema en las instituciones educativas. Lo segundo es el tráfico de sustancias psicoactivas en los colegios, ¿sí? Donde ahí afuera del colegio venden o dentro del colegio venden, siempre se ha visto que aumenta mucho más que en los que cercanamente no hay ese acceso, ¿sí? También tenemos la escasa relación o buena comunicación con los docentes, ¿sí? Con el plantel educativo, y se desconocen entonces la manera de afrontar estas situaciones, a veces también de algunos docentes o de los mismos chicos, porque mira que cuando no sabemos a veces también de la salud mental, nosotros simplemente llegamos a afrontar esas situaciones de otras maneras. Entonces, hoy me voy a consumir alguna sustancia, o hoy voy a practicar el cutting, ¿cierto? Porque todos tenemos diferentes maneras de afrontar una situación, y entonces cuando no sabemos de salud mental, yo me voy por esas, ¿cierto? Por esas, digamos, esas estrategias, mientras que si yo supiera también un poquito, si en los colegios se hablara un poco también más de la salud mental, entonces, yo ya sé que esto pasa por esto, y que debo ir a hacer ejercicio, o que debo sacarle tiempo a mi proyecto de vida, o que me debo ir a inscribir al grupo de deportes, ¿cierto? Entonces, claro, mucho este tema de salud mental. Estefanía, en ese punto también entraría como ese compromiso de la familia en que, bueno, o el deber en que el chico, la chica, hablabas ahorita del proyecto de vida, también que se visualice, que tenga unas metas claras. Porque estamos acostumbrados muchas veces a hacer como la maquinita que está simplemente trabaje o estudie, entonces no se le da como prioridad al sentimiento, cómo te estás viviendo en el entorno social, cómo estás asumiendo la vida. Entonces, cada quien con sus sentimientos, entonces creo que nos quedamos en una burbuja egoísta. Entonces, eso es lo que muchas veces lleva a las familias a que el chico termine metido en las drogas. Así es. Mira que uno de los factores
de riesgo a nivel familiar es la falta de comunicación y que no se le enseñe eso exactamente, comunicación y de apoyo. Cuando las familias, hay violencia intrafamiliar, cuando hay solo gritos, cuando hay solo problemas y dificultades, pues este es uno de los factores de riesgo a nivel familiar, la ausencia de los padres. Los conflictos intrafamiliares, las carencias afectivas, debilidad en el manejo de la norma, porque también vemos que a pesar de que muchos dicen voy a cambiar el aspecto afectivo porque a mí no me dieron tanto amor, entonces yo ya le voy a dar el doble de amor, pero entonces ¿dónde dejamos la norma también? Es importante. Miremos los factores de riesgo relacionados con la estructura socioeconómica, que tienen mucho que ver también con ese acceso a las sustancias psicoactivas, ¿cierto? Si en mi municipio hay mucho acceso a ellas, pues qué rico empezar por ese consumo experimental. La influencia de los medios de comunicación. Hace tiempo prohibían hacerle publicidad al alcohol o al cigarrillo, y bueno, ya nuevamente vemos esta publicidad, y no solo la publicidad de la misma entidad, sino también de que vemos en diferentes películas, novelas, vemos el consumo reiteradamente, ¿cierto? Entonces, que los medios de comunicación a veces nos ayudan muchísimo, por ejemplo, a dar estos programas de prevención, pero en otros casos a promoverla. La sí. promueven. La deficiencia de los espacios sociorecreativos. Se ha visto que en los municipios, por ejemplo, donde hay más programas de deporte, de recreación, de cultura, hay menos consumo que en los que no se brindan estos espacios. Estefanía, y aparte de lo que decís que es bien importante un espacio recreativo que obviamente ayuda bastante al crecimiento, al completo crecimiento de los chicos, de las chicas, está también el uso correcto de nuestros dispositivos electrónicos, porque la tendencia en la que estamos ahora sumergidos en pleno siglo XXI, 2023, es el teléfono celular, redes sociales. Entonces vas a crear tu mundo, tus redes y ensimismado. Entonces creo que seríamos más propensos también a caer en otra adicción como las drogas. Claro que sí, Albert. Aparte de que pues las redes, y sería como para otro episodio, hablar acerca de la pornografía infantil, que es lo que tanto está ahorita circulando en redes. De los retos. También los retos. Así es, dejemos ese espacio para otro la momento. próxima. Sí, claro que sí. También hay otro factor de riesgo que es relacionado con las características individuales. Entonces, ¿por qué este muchacho consumió y no se quedó ahí? Y mi hijo cayó, siguió consumiendo. ¿Qué pasa? Ahí también hay unos factores de riesgo a nivel individual. Una de ellas es la incapacidad de expresar los sentimientos de forma adecuada. Por eso hablábamos de la importancia de la salud mental, de la inteligencia emocional. La ausencia de metas y objetivos, ¿cierto? Cuando no tengo ilusiones, cuando no tengo algo por qué luchar. Lo hablábamos también ahora. El rechazo del propio cuerpo. Entonces hay que hablar mucho de la autoestima y reforzarla mucho en casa. La baja tolerancia a la frustración, porque estos muchachos últimamente no están enseñados a perder, todo es a ganar, a ganar, a ganar. Entonces cuando me quitan el celular ya quiero ir a atentar contra mi vida, ¿cierto? O ya quiero ir a consumir. Y hay otras estrategias, es importante entonces hablar de ello también en casa. Necesidad de aceptación de un grupo. Muchas personas inician consumo por ser aceptados en un grupo, por hacer parte de ese grupo de amigos, por hacer parte de esta pandilla. Entonces, toquemos en los hijos lo que es el criterio propio, ¿cierto? Trabajar eso es muy importante, ¿sí? Junto con la autoestima. Las habilidades para resolver los problemas, la dependencia emocional, el poco control de impulso y los valores en casa que aprueban el consumo. Como les decía ahora, toleramos mucho el consumo de alcohol y cigarrillo. Así mi muchacho tenga 13, 14, 15 años, pues démosle una cervecita porque es que eso es normal, eso es aprobado, es una sustancia lícita. Bien, ¿y qué tan oportuno es que el acudiente o el responsable le permita a un chico
porque como acabas de decir, es que es permitido que consuma cierta bebida o cierta sustancia, porque se permite el cigarrillo, la cerveza, un alcohol, es decir, bueno, una sustancia, hablemos ya de también las psicoactivas, que a veces la familia también lo permite. Claro que sí, y esto en los casos de consumo ya más avanzado, porque algunas mamás me han dicho, ve, yo prefiero que mi hijo consuma en la casa, que vaya y consuma en el parque y golpee a alguien, ¿sí? Porque lo pone malhumorado, está de mal genio. Entonces yo prefiero que lo haga en la casa, entonces yo misma se lo doy, ¿cierto? Aquí es cuando ya, digamos, lo que puede hacer los padres es muy poco, porque ya el consumo es muy avanzado. Lo primero que hay que hacer ahí es, ahorita hablamos de la ruta de atención, pero es buscar ayuda, que es en el hospital, ¿cierto? Y allí remitimos a los profesionales idóneos, a psiquiatría, toxicología, pero que primero hay que poner límites y poner normas antes de que empiece ese tipo de consumo. Entonces, por allá en el consumo experimental o en el consumo situacional, es que yo le voy a poner la norma a mi hijo, porque es que si yo por allá en el experimental o en el ocasional le digo, tomes esa cerveza tranquilo, ya, ¿cómo no le voy a permitir después, cierto? Seguirlo haciendo. Entonces, por eso es muy importante, padres de familia, tener las normas claras, tener reglamentos en casa, pero antes de, me decía una madre algún día, es que mi hija yo ya no le puedo decir, no salga, porque es que ella me tumba la puerta. ¿Cuándo dejamos llegar esta situación hasta allá? Entonces hay que poner norma y reglamento antes de, ¿cierto? Desde pequeños. Y podríamos decir que el hecho de que una persona caiga en el consumo de sustancias, en drogadicción, que decimos tal sujeto es drogadicto, es porque hay un antes de, y estamos hablando que estaba padeciendo de pronto un trastorno mental o de pronto baja autoestima, dificultad para adaptarse a un espacio. Entonces creo que lo podemos prevenir también desde ese punto, como mirar qué emociones estás manejando. Ahorita hablábamos de los factores de riesgo, ¿cierto? Entonces esos factores de riesgo implican. Pero lo que hablas es muy importante. Si de pronto venía un trastorno mental de antes, claro que sí, eso se le llama patología dual. Y es que si yo tengo un trastorno mental y eso me lleva a consumir, entonces ya tengo dos trastornos mentales, porque hoy en día es considerado... Estás agrandando el problema. El consumo, la adicción al consumo es considerada una enfermedad, entonces ya tenemos dos. Y también, muy posiblemente, si yo consumo, no tenía ningún trastorno mental, pero yo consumo, que son casos muy repetitivos que pasan en el hospital, es que yo consumo y a partir de eso me dio una esquizofrenia. Yo consumo y a partir de eso me dio una depresión. Yo consumo, a partir de eso empecé con una ansiedad generalizada. Entonces, aquí también se le llama patología dual, porque es que a partir del consumo tuve otro trastorno mental, y que lo primero que hay que hacer es tratar una de las dos, la más fuerte. Volvamos con otras pinceladas de lo que ahorita hablabas y acerca como de esas justificaciones que estamos dando para un consumo. Aquí sería como también como consumo por placer, consumo como por curiosidad, consumo porque quiero que mi grupo me acepte. Cierto, que esa parte también la volveríamos a tocar aquí y decir, bueno, estás cayendo en algo, pero ¿por qué razón? ¿Por qué motivo? Es muy importante lo que dices, porque mira que entonces ahí estaban los mismos factores de riesgo que, oiga, si en casa lo hacen, muy posiblemente yo también lo puedo hacer. No en todos los casos, ¿cierto? Porque hay muchas personas que me dicen, pero mi padre era así y yo no lo soy, ¿cierto? Pero miren que tienen otras estrategias para mitigar sus dolores, para mitigar sus dificultades, ¿cierto? En este caso no, pero también entonces hay unos factores protectores, no solamente hay factores de riesgo, también hay algunos protectores, y la buena comunicación en la familia, el conocimiento sobre el tema, el conocimiento de los trastornos mentales. Qué tan importante que todos los jóvenes y todos los adultos supieran que por ejemplo, la adicción al alcohol, a pesar de que es una sustancia lícita, puede ocasionar en mí otros trastornos mentales. Ahí está la conciencia y la responsabilidad propia con mi familia, con quien hay a mi alrededor, que si consumo esto, qué consecuencias y cómo va a repercutir luego en mi salud, en mi estado social, en mi estado personal. Exactamente, y eso es lo que hacen. De hecho, muchos programas dicen, no vamos a prohibir que consuman, o no vamos a decirle a los muchachos que no, que eso es mal.
sino que vamos a informarlos y ellos ya toman su propia decisión si lo hacen o no, ¿cierto? Hay muchos que no están de acuerdo con esa manera de formación, pero que lo mejor es darle las herramientas a los muchachos desde muy pequeños, cuáles son las consecuencias, qué puede hacer en mí, cómo repercute esta adicción, qué puede pasar, ¿sí? Y pues por eso vamos a formar el criterio propio, porque ellos van a decidir si lo van a hacer o no, ¿sí? Nosotros como padres no tenemos, digamos, la facultad de que voy a tener que andar detrás de él todo el día y que voy a estar pendiente y que no, porque todos sabemos que hay momentos en los que yo no puedo estar con él, entonces ahí es cuando hay que fundamentar mucho esto del criterio propio. Y creo que sería el momento también de invitar a los padres de familia y a quienes están viendo ese programa para que si tienen dudas al respecto también se acerquen al hospital, y si están padeciendo alguna situación que los puede estar acercando al consumo de sustancias, buscar oportunamente ese apoyo, que es bien importante, porque está previniendo no solamente el problema de su hijo, sino que también está evitando usted como mamá, como papá, un dolor a futuro, porque no sabe qué consecuencias va a traer ese comportamiento o esa adicción que se puede estar dando. Y que estamos a tiempo también a los que ya llegaron a ese consumo compulsivo, pues también hay solución, ¿sí? Hay que buscar ayuda, hay que buscar los profesionales correspondientes, hay que tomar los medicamentos, porque es que muchas personas dicen, no, yo solamente voy a salir de ahí con psicología, lo que usted me diga. No. ¿Cómo les parece que ya con psicología, después de un consumo compulsivo, no le voy a decir que no le va a servir, sí le va a servir mucho, pero no es lo único que necesita, ¿sí? Necesitamos también unos medicamentos que reduzcan mi síndrome de abstinencia. Para entrar en esta toma de conciencia vamos a nombrar algunos puntos que son importantes para superar una adicción. Primero, voluntad. ¿Qué otros aspectos tenemos que tener importantes aquí? Vea, ese es el más importante, Albert, y bueno que lo menciona, porque hablemos un poquito entonces de la ruta de atención, y es que con Sabia Salud tenemos una articulación con la ESI Hospital Carisma, que es únicamente para rehabilitación de adicciones. Y aquí lo más importante es la fuerza de voluntad, que usted quiera ir allá. No lo puede llevar su papá, su mamá, una tía, un familiar, nadie, porque usted debe querer, ¿cierto? No puede entrar obligado, esa es la primera. Lo segundo es permanecer con esa, o sea, proponérselo, tener esa meta de salir de ahí, porque la fuerza de voluntad puede durarle 2, 3, 4 días, pero después ya me quiero ir, y eso es lo que pasa mucho también en nuestros centros de rehabilitación, que ingresan súper contentos porque voy a cambiar, pero ya la semana ya me quiero ir de allá. Pero la familia juega un papel muy importante, determinante de algún modo, porque va a ser la motivación para que usted se supere, para que usted salga de esta problemática que está viviendo. Sí, la persona necesita una red de apoyo. ¿Sí? Red de apoyo. Muy importante. Les quiero hablar un poco de las estadísticas del Consejo Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas. Dice, en términos de edad, la mayor tasa de uso actual de alcohol es del 49,2%, oiga, casi la mitad de la población. Se presenta entre los jóvenes de 18 a 24 años y con un valor de 45,4% entre jóvenes de 25 a 34 años. El consumo actual de bebidas alcohólicas es mayor en cuanto aumenta el nivel socioeconómico de la población, pasando del 32% en el estrato más bajito y el 42% en el estrato más alto. ¿Quién creyera? ¿Cierto? Porque a veces decimos, es que los de estrato más bajito son los que más carencias tienen, entonces son los que más consumen, sí, los que más beben, y realmente no es así. Porque la cifra demuestra que si es por categoría de estratos, estrato alto está consumiendo más licor. Así es. Porque podríamos también ver el índice, no solamente que vamos a decir que como es un joven en situación de vulnerabilidad, va a ser propenso también a que caiga en el consumo de alcohol o de sustancias, también se puede dar en ciertos aspectos sociales grandes. Así es, mire, alrededor de 2,5 millones de personas en Colombia presentan un consumo riesgoso y perjudicial de bebidas alcohólicas. 1,9 millones son hombres y 0,6 millones son mujeres. Entonces aquí vemos... ¿Qué cifras? Que los hombres consumen más bebidas alcohólicas que las mujeres. Lo mismo pasa con las sustancias, con otras sustancias psicoactivas ilícitas, ¿sí?
Dice, el uso reciente o en el último año de alguna droga ilícita fue reportado que el 3,6 de los encuestados equivale a unos 839.000 personas. El consumo reciente es muy superior entre hombres, 5,9%, y las mujeres 1,4%. O sea, tanto alcohol como otras sustancias psicoactivas son de mayor consumo en los hombres. Qué cifras tan alarmantes, Estefanía, y creo que ahí está la toma de conciencia y la invitación para papá, mamá y para el menor de edad, para ese chico, chica, que también sea muy responsable. Es que esa es la responsabilidad propia, es conmigo mismo, y pues antes de que me lo digan, ser consciente de que mi compromiso es propio. Así es. Miremos que, al igual que en muchos países, en Colombia la marihuana es la sustancia psicoactiva más consumida y la cocaína la segunda sustancia más consumida. Yo quisiera, en este momento hay muchas personas que están viendo el programa y que dicen, no, yo bebo y yo ya no me cambia nadie, no quiero ir a cambiar y no quiero ir a rehabilitación. Bueno, si es situacional y circunstancial, recordemos que simplemente debemos moderarlo un poco más. Entonces les traigo hoy las 8C. ¿Las habías escuchado alguna vez? No, ¿en qué consisten? Las 8C es un método creado por algunos profesionales para beber con más moderación. Las 8C son cantidad, calidad, consistencia, comida, compañía, camino a casa, comportamiento sexual y conflicto. O sea que beba y vuelva a beber, pero con responsabilidad. Las primeras sé que es la cantidad, si es un hombre, tomar 4 tragos, y si es mujer, tomar 3 tragos, y que ojalá esos tragos sean entre más de 1 hora, pasada 1 hora. La calidad es que tome alcohol legal, no compre por ahorrarse unos pesitos alcohol adulterado. O como dice la campaña, en establecimiento autorizado. Así es, Sí. La consistencia, que es no mezclar las sustancias, no mezcle un whisky con ron, ¿cierto? No mezcle las bebidas alcohólicas, porque esto entonces va a repercutir después en una intoxicación o en otros tipos de comportamientos. No, y que no encontramos adecuados. personas que dicen que mezclar alcohol, no, es que finalmente es alcohol, pero no, recordemos que son sustancias diferentes, tienen diferentes, obviamente, valga la redundancia, procedimientos y orígenes. Entonces creo que es un contenido totalmente distinto en cuanto al alcohol. Ahí es la compañía, porque realmente hay que ir siempre bien acompañado, que una persona que alguien que beba como uno. Pues no, realmente en Sí. que yo confíe, que yo pueda llegar bien a casa, en que yo sé que no me va a dejar solo en donde estamos consumiendo, donde estamos tomando alcohol, ¿cierto? La comida, porque es que antes de tomar alcohol hay que comer, ¿cierto? Y después también mantener el estómago lleno hace que no me dé tan duro, ¿cierto? Que mi cuerpo aguante más esa bebida alcohólica. Camino a casa, tener planeado antes de yo emborracharme, cómo voy a llegar a la casa, quién me va a llevar, de qué manera me voy a ir, ¿cierto? La responsabilidad si usted está manejando un vehículo, o en este caso automotores también, porque es que hay mayor probabilidad de sufrir un accidente. Así es. Otra cosa es el comportamiento sexual. Pero muchas personas han manifestado, es que tuve una relación sexual y lo hice borracha, o no me acuerdo, ¿cierto? Entonces, Imagínese, sin preservativo, sin ningún tipo de protección, y aparte de eso, pues adquiere la enfermedad o puede ser un embarazo no deseado también. Exactamente. Entonces, si usted piensa salir y llevar a cabo una relación sexual, lleve siempre su condón, cuídese bastante. Y finalmente, la última C, la 8C, es el conflicto, para evitar todo esto. Entonces, tener en cuenta las anteriores, y cuando usted sienta que ya está irritable, porque a muchas personas el alcohol los pone irritables, entonces me voy para mi casita. Bien, Estefanía, vamos concluyendo con estas 8C que hacen referencia sobre todo a la responsabilidad, y que queda la invitación es a que usted sea consciente de lo que está haciendo, y que pues si de pronto cree que lo que ahorita está consumiendo, llámese sustancia X, busque asesoría, busque acompañamiento, busque el consejo de un amigo, acérquese al hospital. Y tan importante buscar ese apoyo, obviamente profesional, como lo están aquí en Santo Domingo también, y en cada uno de los hospitales
el apoyo psicológico, mental y pues por ende espiritual, porque hacemos parte de un ser que lo complementa y lo integra en diferentes instancias. Sí, Albert, y qué bueno que lo menciona porque hay muchos municipios que en su hospital no tienen ni psicología ni psiquiatría, y nuestro municipio tiene un hospital que tiene estos servicios, entonces hay que aprovecharlos. Aquí hay psicología, hay psiquiatría, bueno, sí tenemos que hacer la remisión a toxicología porque aquí no lo hay, pero que hay varios servicios profesionales que no los prestan otras veces y que acá la hay y que hay que aprovecharlo, ¿sí? Entonces, esa es la invitación, siempre busquen ayuda. Buscar ayuda no es algo negativo, buscar ayuda no quiere decir que usted ya está súper mal, todo lo contrario, está buscando estabilizar, estar bien en su salud mental. Entonces, invitación para todos los televidentes, espero que este programa haya sido de su agrado y de su interés. Muchísimas gracias por quedarse aquí conectados con nosotros y hasta la próxima. Estefanía, muchas gracias por acompañarnos, por traernos ese tipo de contenidos y esperamos, como lo acabas de decir, que este espacio haya sido del interés y del agrado de la audiencia, de los televidentes de Dominicano TV y de quienes estén viendo ese contenido, porque es pensado, diseñado para fomentar y cuidar en ustedes la salud humana y espiritual también, porque se trata de fortalecernos en todos los sentidos. Estefanía, muchas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias. Chao, chao.